Bienvenidos a mi canal, esto es Vivis Arévalo y hoy vamos a ver un tema súper importante, amigos, que acabo de encontrar, que cuando lo leí de verdad que me puse a pensar mucho y a meditar si yo he participado, si yo he hecho, qué no he hecho, cuáles son las veces que he tenido la oportunidad y las he dejado pasar. Y miren, vamos a hablar de un tema bien importante. El tema que vamos a hablar hoy está en Mateo capítulo 25. Y fíjense que dice en el 25, el 25:31, se los voy a leer. La palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escuchen, ¿ok? Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Disculpen todo el pajarerío, a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino, preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Vamos a hacer una pausa aquí. Desde la fundación del mundo. ¿Se dan cuenta que el reino fue preparado para ustedes desde la fundación del mundo? Aquellas personas que digan, no, pues Dios no creó el mundo, pues aquí con esta palabra podemos testificar que sí, Él creó todo. Todas las cosas por Él fueron hechas, porque dice que ha preparado el reino desde la fundación del mundo. Sigamos, porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui extranjero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitaste. En la cárcel y viniste a mí. Ok. Lo que hoy quiero resaltar y que podamos ver y entender es las cualidades o las obras que a los hijos de Dios nos definen o muestran a un hijo de Dios. Dice, porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Esas son las cómo un hijo de Dios es definido por sus obras, por lo que hace, ¿sí? Y entonces dice Jesús, entonces los justos le responderán diciendo, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos extranjero y te recogimos, y desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda, recuerden, a los cabritos, apártense de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui extranjero y no me recogiste. Estuve desnudo y no me cubriste. Enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, o sediento, o extranjero, desnudo, o enfermo y en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo, en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Los verdaderos hijos de Dios dan al hambriento, dan de beber al sediento. Ven a alguien desnudo y lo cubren. Dice la palabra de Dios que el árbol se conoce por su fruto. Y nosotros como hijos de Dios tenemos un reto bien grande, porque aquí está diciendo que si lo hacemos para alguien más es como si lo hiciéramos al Señor. Pero dice que en aquel tiempo va a separar las ovejas de los cabritos, ¿sí? Porque a veces en la iglesia hay un revolvedero de gente
pero podemos ver cuando un verdadero hijo de Dios en sus obras relata o define o se da a conocer por lo que hace, ¿sí? Porque, por ejemplo, los cabritos que dijeron, Señor, pero ¿cuándo te vimos a ti desnudo, hambriento, sediento y no lo hicimos? ¿Cuándo? Cuando no lo hiciste a uno de estos más pequeños, ¿sí? Porque no se trata solamente de decir, amo a Dios y sirvo a Dios y soy cristiano, soy cristiana, sino realmente poder ver en la vida de las personas qué hacemos con el prójimo, qué estamos haciendo con los demás. Cuando alguien necesita de tu ayuda, ¿se la das o te haces como que no te das cuenta? Cuando alguien necesita de acogimiento en tu hogar, ¿le das el asilo o te haces como que no te das cuenta? Quizá habrá veces que no puedas hacerlo, pero no es una excusa. ¿Por qué? Porque aquí la Biblia dice bien claramente que los que lo hacen a uno más pequeño es como hacerlo al Señor, ¿sí? Entonces, los hijos de Dios se definen por cómo es el Padre. El Padre tiene misericordia, los hijos de Dios tienen misericordia. El Padre nos enseña en su palabra que a los que necesitan, si les damos, estamos haciéndolo como si lo hiciéramos para Él, ¿sí? Entonces, dice, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitaste, en la cárcel y vinisteis a mí. O sea, ahí Dios les reconoce a los que sí lo hacen, a los que viendo la necesidad de alguien actúan, no solamente de, pues vi que tenía hambre, pues ni modo, sino que actúan, actúan, actuamos. Y ahí podemos darnos cuenta, por eso yo meditaba y decía, ay Dios mío, y me ponía a pensar en mí, ¿qué he hecho? ¿Realmente cuando he visto la necesidad en alguien, actúo o nada más me quedo como, pues que alguien más lo haga? No. Y es que un hijo de Dios no podemos quedarnos sin hacer nada. Vemos la necesidad en alguien y te tiene que doler. Te tiene que doler su necesidad de la otra persona. Entonces, de alguna manera, ahí nos diferenciamos entre las ovejas y los cabritos. Quienes actúan ante la necesidad del prójimo y quienes no les importa y no lo hacen. Y este mensaje no es como para juzgar a nadie, porque yo también me cuento entre estas personas y por eso yo meditaba y decía, Dios mío, ¿yo qué he hecho? ¿Sí he hecho algo? ¿Sí he cubierto a un desnudo? ¿Sí le he dado de comer al sediento o al hambriento? Ahora, esta palabra no solamente se refiere en lo físico, lo material, se refiere en lo espiritual también. Vemos tanta gente que necesita de Dios y realmente estamos compartiendo el evangelio, le estamos diciendo, dando de comer al prójimo. Entonces, amigos, este mensaje es corto, no para condenación, sino para un despertar en nuestro corazón de decir qué he hecho. Si alguien ha necesitado de vivir en mi casa y lo he rechazado, sabiendo que puedo, que tengo la manera de ayudar y lo he rechazado. O cuando alguien necesita comer y tú tienes y puedes compartir tu alimento, o te haces como que no importa, o realmente has ayudado. O sea, son pequeños detalles que a lo mejor para ti o para mí sean una cosa insignificante, pero no lo es. Son detalles que le cambian la vida a alguien, que le cambian la vida a un necesitado. Por ejemplo, cuando dice, me viste desnudo y me cubriste. Fui extranjero y me escogiste, me recogiste. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y vinisteis, me visitasteis. Fíjense, o sea, es algo tan simple,
No simple de que no sirva, sino simple de tan sencillo, pues. Me viste enfermo y me visitaste. O sea, a veces vemos a alguien enfermo, a veces de nuestra propia familia, o a veces de la iglesia, o a veces cualquier persona, y en lugar de ir y ver, pues nomás vengo a visitarte. O sea, a lo mejor no te traigo la medicina, no tengo nada que darte, pero mi compañía, aquí nomás dice, enfermo y me visitaste. O sea, es algo tan sencillo que a lo mejor no nos hemos puesto a pensar en hacerlo. Quizás muchos ya lo hacen, quizás muchos ya están, como se dice, trineados en que ven una necesidad, órale, y pasa esto y órale, y están ahí listos para ayudar. Pero habemos otros que a lo mejor ni nos acordábamos de esto. Habemos otros que en serio necesitamos ayuda en esto. Porque a veces somos egoístas, a veces somos egocéntricos, nomás nos pensamos en nosotros o en la comodidad de tu hogar o en la comodidad de lo que hay, en lo que estamos envueltos viviendo, y no nos importa lo demás. Y esto en serio me pone a pensar, amigos, porque, por ejemplo, yo tengo unas bolsas de ropa que he estado pensando y voy a llevarlas al orfanatorio, y a cada rato siento como llévalas al orfanatorio, y amigos, ¿qué creen? No lo he hecho por desidia, porque digo, hoy sí lo voy a hacer, hoy sí voy a apartar, porque como tengo de diferentes cosas ahí, digo, ok, lo voy a apartar y pero por desidia o porque estoy ocupada o por flojera o por lo que ustedes quieran, no lo he hecho. Y ahorita que estaba leyendo esto dije, yo tengo que hacer este mensaje y tengo que compartirlo para que mis hermanos o la gente que ve este mensaje también recuerden que es importante ayudar al prójimo. Ahora sí lo voy a hacer. Y luego también dice, en la cárcel y vinisteis a mí. En la cárcel a veces no te dejan entrar del todo a mucha gente. O sea, si no eres por decir así, familiar de alguien, pues, o sea, pero hay la manera, pues, hay la manera de llevar el evangelio. Hay la manera de que si tú conoces a alguien, mándale algo ahí, una Biblia, mándale una carta, mándale un libro que le hable de la salvación, o hay muchas maneras de llegar a la cárcel. Hay muchas maneras, nomás que tenemos que estar apercibidos, al pendiente. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿En dónde entro yo? ¿Qué puedo hacer yo por alguien más? Porque, amiguitos, aquí bien claro dice, dice a los que no lo hicieron, fíjense, dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y no es que Dios sea malo. Fíjense, preparado para el diablo y sus ángeles. Jamás dice que preparado para la humanidad. Preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Pero por qué? ¿Por qué van a estar ahí? Porque esas personas, porque pudieron hacerlo y no lo hicieron. Porque tuvieron la oportunidad y no les importó. ¿Por qué? Porque no había amor en su corazón. Y si no había amor en su corazón, aún estando en una iglesia, junto con las ovejas, aunque fuesen cabritos, de nada va a servir, porque no está el Señor en su corazón. Porque si no lo hacen por amor al prójimo, ¿y de dónde viene el amor? La fuente de amor es el Señor. Cuando uno no ama, es porque está lejos del Señor, es porque no ha conocido al Señor. ¿Qué me embarré? Estoy embarrada de algo. Era necesario que yo les diga esto, amiguitos, porque yo lo acabo de leer y digo, ¡oh, Dios mío, en serio es necesario! Dios nos ayude y tenga misericordia, amiguitos, para que nosotros hagamos. Ahora, no con esto los quiero asustar o alarmar de, ay, ve y busca a alguien. No, pero en el pasar del día, siempre hay alguien que te puedas encontrar para ayudar. O en tu propia familia. ¿Cuántas veces nos olvidamos de la gente de nuestra propia casa, de nuestra propia familia, y no hacemos lo que tenemos que hacer? Por flojera, por miedo,
por desinterés, por falta de amor. Muchas veces pasa eso. ¿Cuántas veces de tu propia familia han necesitado de tu hogar, de tu cobijo y no hemos querido que estén? ¿O cuántas veces han necesitado la ayuda a tus padres o tus abuelos o gente ya mayor que se enferma y no te importa? No nos importa. Mientras que estemos bien nosotros, ¿qué importa a los demás? Y no, amiguitos. La palabra de Dios es clara. Apartará el Señor las ovejas de los cabritos. Y a los de la izquierda dirá, apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Pero a los de la derecha les dirá, benditos de mi Padre, fíjense. ¿Dónde está? Dice, en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Ahora hay que notar que dice mis hermanos más pequeños. ¿Sí? Está hablando del reino también. Está hablando del reino. Totalmente está diciendo de que los que han creído en el Señor. Y que son más pequeños. Muchas veces, amiguitos, parecemos fariseos, que decimos y hablamos y predicamos y hablamos la palabra, pero no la hacemos, no la vivimos. A esos serán apartados. Y bueno, este mensaje no es para nada para condenar a nadie ni para hacer sentir mal a nadie. La palabra de Dios es viva y eficaz, y dice la palabra de Dios que es más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos del corazón. Entonces esta palabra yo espero que caiga en tu corazón y que ahí se quede y que la pongamos en práctica, porque de verdad que ya estamos en unos tiempos bien feos, bien difíciles, ya casi tiempos finales, y va a venir el Señor, va a venir por su iglesia. Entonces tenemos que echarle un montón de ganas, amiguitos. La Biblia dice que el que persevera hasta el fin, ese será salvo, el que persevere hasta el fin. Entonces pues los dejo con esta palabra. Espero que les bendiga, espero que les ayude, espero que nos recuerde a todos lo que tenemos que hacer, porque no solamente se trata de hablar y decir soy cristiano, soy cristiana, estoy en una iglesia. Se trata de actuar, amiguitos, de actuar, porque de nada sirve saber, decir, hablar sin vivirlo. Entonces esto también es para mí, amigos. Como yo les digo, ya tengo yo algo que hacer. Hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer. Y yo te voy a dar un tip que también lo voy a agarrar para mí. Ahorita se me viene a la mente. Hay que estar apercibidos. Hay gente, amiguitos, que para hacer negocios son bien truchas y están apercibidos. Ellos les llega una oportunidad y órale, y otro, y el que sigue, y otro, porque están apercibidos, están expectantes de lo que ellos pueden hacer, generar. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que estar apercibidos también, expectantes de qué podemos hacer en el reino, qué podemos hacer, en qué puedo servir, qué puedo hacer por alguien más. ¿Sí, amiguitos? Entonces pues ya los dejo. Este es el mensaje que yo quería compartirles. Me salió un ratito aquí afuera a leer mi Biblia y dije pues sí, lo voy a compartir, porque para eso es este canal. Y que Dios me los cuide, me los bendiga, que Dios los guarde, y les mando un abrazo grande. Este es el día que ha hecho el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en Él. No en lo que veas, no en tu alrededor, no en tu mente, no en tu corazón, no en tus cosas, en Él. ¿Ok? Cuídense mucho, coman bien. Adiós.